Entonces llamamos a subir al estrado a los integrantes del panel Ejecución penal de los delitos graves, delitos aberrantes, crímenes hediondos. Los panelistas son el doctor Eduardo Valdés, de la Universidad Nacional de Córdoba, y la doctora Gabriela Laura Guzzi, docente de la Universidad de Buenos Aires. Va a coordinar el panel el doctor Alejandro David, juez de ejecución penal de San Isidro, y el relator es el doctor Martín Turtle, del Centro de Estudios de Ejecución Penal. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias al centro y a la invitación que me gustó a través de Sergio Delgado para participar de estas jornadas. La verdad que es muy interesante y estos espacios, la verdad que no son muchos los que hay a lo largo y ancho del país, y cuando se producen para discutir estas cuestiones, que generalmente no están dentro de las agendas públicas de los gobiernos ni en las plataformas de las elecciones PASO, de legislativas, estas cosas no aparecen, ¿no es cierto? Siempre nos enteramos por el boletín oficial que pasó tal cosa, pasó tal otra, pero estas cuestiones como que no se discuten en agendas públicas ni se someten a la ciudadanía, ¿no? Pareciera, como nuestro colega recién nos contaba en su país, la experiencia en nuestro país es bastante similar. En las políticas allá hay un consejo que elabora los proyectos, que implicaría cierta discusión y previa elaboración, pero pareciera que aún en esos ámbitos, ¿no?, que requerirían cierta reflexión y estudio de estas cuestiones, pareciera ser que la agenda de la modificación, el endurecimiento del sistema penal, ahora también de la ejecución, está muy vinculada a cuestiones de la agenda mediática y de la cercanía o no cercanía de los tiempos electorales, ¿no? Pareciera ser que eso es lo que mueve e impulsa, qué tipo de hechos han tenido notoriedad a través de la prensa, y eso es lo que genera las modificaciones. Bien, yo parto de una realidad que es el derecho positivo argentino y las limitaciones que hay a la flexibilización de la ejecución hoy vigentes. Yo he puesto limitaciones legales a la progresividad prevista por la Ley 24660 para la ejecución de la pena privativa de la libertad. Y digo legales porque a eso me voy a circunscribir. Creo que también hay otras, pero que son más judiciales y que en función de algunas interpretaciones que se hacen de algunos textos constitucionales o legales, o directamente por omitir interpretar textos y relevar garantías constitucionales. Pero eso no va a ser objeto de la charla, sino que me voy a reducir a las que son limitaciones de tipo legal. Voy a tratar de abordar rápidamente una problemática vinculada a las limitaciones a la flexibilización de las penas perpetuas, para luego abordar alguna cuestión en función también cómo se ha planteado el tema en relación a la flexibilización de las temporales, y alguna caracterización apuntando al régimen del adulto y al régimen del niño, porque también me parece que hay unas cuestiones ahí vinculadas que son importantes. El contexto político donde surgen estas limitaciones a la flexibilización del encierro en las penas perpetuas, evidentemente que tiene que ver con dos hechos históricos muy fuertes en nuestra sociedad: la crisis de legitimación de la clase dirigente, que concluye con la crisis del 2001, y todo lo que sucedió con posterioridad, denominado como fenómeno Bloomberg, pero fundamentalmente con el sitio del Congreso de la Nación por movilizaciones populares, y que generó, creo que, bastante temor en nuestros legisladores por las consecuencias que podían traer a la estabilidad institucional. Entonces, me parece que las respuestas fueron desproporcionadas, sobreactuadas, y no respondían a los problemas reales del país, sino a estas cuestiones de crisis de legitimidad de la clase dirigente del país. Entonces es un contexto de legislación que yo diría de emergencia. Y la verdad que sí, hablar de emergencia generalmente ha sido vinculado a que no hay estos procesos de estudio, de consulta a las facultades para ver qué se piensa, a los consejos de las magistraturas y demás, sino que se habla de emergencia para responder espasmódicamente a estas cuestiones que aparecen magnificadas y publicadas por los medios de comunicación,
Pero también habría que empezar a pensar hoy si esa legislación de emergencia no debería ser considerada una legislación temporal. Es decir, cuando desaparecen estas circunstancias habría que pensar a interpretar que deben quedar derogadas, porque desaparecieron las razones sociales que hicieron necesario esta legislación de emergencia, y esto es una cuestión ya de interpretación judicial. No me voy a referir a eso, pero me parece que acá habría que empezar ya a pensar también en que legislación de emergencia puede estar emparentado también a legislación temporal, y esto que se reforma con carácter definitivo por el legislador, en estas especies de sobreactuación punitiva, los jueces deberíamos hoy empezar a pensar si no son realmente legislación de emergencia y desaparecidas esas circunstancias, considerarlas derogadas, ¿no? Porque si no, creo que el daño que se produce a la consolidación de los sistemas democráticos y al descreimiento de las instituciones es muy grande, porque genera una expectativa en el sistema penal de seguridad ciudadana que nunca el sistema penal les va a traer y va a responder esas expectativas. Entonces, esto que es demagogia al principio se puede volver en contra, porque después, si no se cumplen las expectativas, en realidad lo que no se pierde la credibilidad en el Estado de Derecho para resolver los conflictos sociales, y eso es mucho más grave para la región. Y ahí hay un rol de los jueces, y esto de interpretarla como legislación de emergencia me parece, y para llevarla a una derogación automática desaparecida, los problemas que la generaron, me parece que es una herramienta que no debe dejarse de lado. Pero bueno, vamos a ir a las leyes. En este contexto, nosotros no tenemos a nivel constitucional, como tiene Brasil, las definiciones de delito hediondo, sino que aparecen las limitaciones, ¿no? Y aparecen en un artículo del Código Penal en donde estaban las limitaciones, que es fundamentalmente el artículo 14 del Código Penal, que establece que la libertad condicional no se concede a los reincidentes. Entonces, sumándose a esos delitos, aparecen a través de la ley que fue dictada, ¿cierto?, en el año 2005, aparece aquí incluidos como dentro de esta restricción el homicidio criminis causa, que se comete para preparar, facilitar, ocultar o lograr la impunidad. Es la situación que hoy se está debatiendo en el famoso caso mediático que está instalado hoy aquí, si hubo o no abuso sexual previo a la muerte, el caso que está instalado hace meses, ¿no es cierto? En realidad lo que se está discutiendo a fondo es si va a haber un criminis causa, y si hay un criminis causa, si operan o no estas limitaciones a la libertad condicional. Los abusos sexuales que tienen como resultado la muerte, nosotros no tenemos esta diferenciación que él hacía, pero lo han vinculado al 119 y al 120, y también aquellos delitos que están vinculados a la privación calificada de libertad, cuyo resultado es la muerte, y el secuestro extorsivo también calificado por el resultado de muerte. Lo primero que se me ocurrió, y en realidad para plantear un poco la idea de cierta desproporción, y yo además de docente soy juez de una cámara de crimen, y en un fallo que es bastante reciente declaramos la inconstitucionalidad de estas limitaciones, pero lo que le comentaba a Sergio, que era curioso y me pareció interesante aportárselos como experiencia, que fue un tribunal escabino el que intervino, y es decir, 3 técnicos y 2 populares, y que los 2 populares, por el sistema que tenemos nosotros, no solo que acreditan responsabilidad y existencia del hecho, sino que califican el hecho e individualizan pena, que no es lo común cuando los populares son mayorías o son populares, que solo resuelven la cuestión fáctica o de hecho, y la calificación y la pena la ponen los jueces técnicos. Lo que me pareció interesante es que los jueces populares estuvieron de acuerdo con la declaración de la inconstitucionalidad de estas limitaciones, ¿sí? Y para sensibilizar a los jueces, esto fue la discusión que se tuvo, que no es secreta, es secreta, pero no cometo ninguna infidencia al comentarla, porque esto está plasmada en la motivación de la resolución. El primer argumento en la discusión fue, a ver, ¿cuáles son los delitos más graves que tenemos legislados en la Argentina? ¿No? ¿Cuáles son aquellos que tienen, por su carácter de la pluralidad de víctimas y muertes, ¿no? Bueno, era simple, había que ir al Estatuto de Roma, había que ir a la Ley 26.200, que legisla internamente estos delitos, y nos encontrábamos que hay la pena máxima en el Estatuto es de 30 años, y si hay muertes es la que se llama cadena perpetua, dice el Estatuto, y en la Ley 26.200 la bajan a 25 años y ya es prisión. Y entonces, y frente a la cadena perpetua, el propio Estatuto prevé una posibilidad de examen de extinción de la pena o de acortamiento de la pena en función de cumplir ciertos requisitos vinculados a una colaboración espontánea del condenado en la averiguación de los hechos y recuperación de bienes y propiedades.
Entonces, la verdad que surgía muy evidente que para los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra estuviera prevista esta flexibilización del encierro y en estos delitos en los que les hago mención yo no lo estuviera. Esto fue el argumento que fue muy simple, muy sencillo y que convenció a los jurados populares, no técnicos, ¿no es cierto?, que esto era exagerado, era una respuesta exagerada. Además, los jurados populares habían conocido al sujeto, lo habían palpado con un conocimiento de visu durante la audiencia del juicio. Era una persona joven, con familia, un hijo al que atendía, según los testigos de la causa. Es decir, habían humanizado al sujeto que estaba ahí sentado, y no solo es el sujeto que presentan los medios de comunicación, ¿no es cierto?, y que en el único momento que lo vemos es cuando aparece agachado y corriendo de una oficina a otra, tapándose la cara y llevado por el personal de seguridad. Es decir, se habían sensibilizado frente a este problema que estaban juzgando a un ser humano. ¿Cuál fue, digamos, a partir de esta idea de la sensibilización y una desproporción frente a estos delitos, con los de lesa humanidad y los crímenes de guerra? Bueno, la idea era ver qué había pasado en la jurisprudencia argentina desde que estas normas están vigentes y qué respuestas de los tribunales iba a haber o había habido ya. Encontramos un fallo de la Corte Suprema, quizás el más antiguo, se llama Jiménez Ibáñez, del año 2006, que en realidad no resuelve la cuestión de fondo, sino que resolvía una queja por un recurso de inaplicabilidad de la ley. Se trataba de una persona que estaba condenada a prisión perpetua y había sido declarado reincidente. Sí, acá operaba la otra limitación, que es clásica, que ya venía, ¿cierto?, del texto originario del Código Penal. Y en ese contexto, ¿qué hizo la Corte? La verdad que resolvió esto, y se los voy a leer, porque en realidad citó el agravio de la defensa y dijo más o menos así. Dice oportunidad sin resolver la cuestión de fondo, y citando el planteo de la defensa, dijeron que alegó, y lo único que dijo la Corte, entre comillas, es con acierto, que la pena privativa de libertad realmente perpetua lesionaba la intangibilidad de las personas humanas en razón de que genera graves trastornos de la personalidad, por lo que resultaba incompatible con la prohibición de toda especie de tormento consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Esto textual es lo que dijo la defensa, y lo que dijo la Corte es con acierto. Esto lo dijeron Enrique Santiago Petracci, Carlos Feit, Raúl Zaffaroni y Ricardo Luis Lorenzetti. Con Sergio un poco conversamos esto y me dijo que yo creo que ubiqué que era una persona que hacía 45 años que estaba cumpliendo la pena de prisión. Se fue reenviado a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, y la Corte Suprema de Buenos Aires, para no eliminar el doble conforme, la revisión lo mandó, creo que, al juez de ejecución, y no hemos vuelto a tener noticias, así que entendemos que salió en libertad y se le dio por extinguida la pena. Lo cierto es que lo curioso de este precedente de la Corte, año 2006, es que lo asocia a una pena perpetua sin posibilidad de recuperar la libertad, lo asocia a un tormento. Y ni siquiera recurre a las convenciones, sino al tormento que está prohibido en el viejo 18 de la Constitución Nacional. Así que eso me pareció a mí interesante rescatar. El otro fallo que hubo es un tribunal porteño, es en la causa La Rosa Chiazaro, más reciente, del 25 de mayo del 2011. Este es el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5, con un voto solo de jueces técnicos. Esto es interesante también plantearlo. En mi tribunal éramos jueces técnicos y jueces populares, y por unanimidad. Y aquí, solo jueces técnicos, con el voto de los doctores Salas y Vázquez Acuñas en mayoría, y con una disidencia. Declararon inconstitucional para el caso las limitaciones que están previstas en el artículo 14 a la posibilidad de libertad condicional. Pero quizás lo novedoso de ese precedente es que lo hicieron al momento de dictar la sentencia. Es decir, no consideraron que esta era una cuestión que iba a generar un agravio futuro, sino que se iba a generar un agravio actual al momento de individualizar la pena. Sostuvieron principalmente que había un mandato de certeza, y decirle desde el momento de iniciar, ¿no es cierto?, a una persona que no iba a tener posibilidad ninguna de recuperar su libertad, violentaba básicamente, y así aquí se trabajaron las convenciones, sobre todo la Convención Americana, la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando se habla de
la función que se le atribuye a la finalidad de la pena, esta idea de reinsertar, de reformar, como dice la propia Convención. Entonces, el argumento me parecía interesante porque en general cuando nosotros en la facultad estudiamos las ideologías rey y las asociamos a la reforma, lo hacemos en una forma muy crítica, pero me pareció que aquí era una oportunidad de recuperar el ideal de reforma, la función, la finalidad de reforma, la prevención especial de la pena, con una función de garantía, de límite al poder punitivo, no como una habilitación al poder punitivo para que modifique moralmente a los sujetos, los reeduque, sino como algo que opere como límite, y esta función me pareció interesante. Y la idea era que si la Convención Americana dice que la pena de prisión tiene como objetivo esencial la reforma, la forma de dar la vuelta como garantía era plantear que nadie puede ser considerado irreformable. Nadie, como individuo, puede ser considerado un sujeto irreformable, ni por pertenecer al grupo de sujetos peligrosos pueden ser considerados irreformables. Me pareció que ese era el aspecto más interesante y es una forma de recuperar esta idea de la prevención especial como garantía, como límite al poder punitivo, porque generalmente en la dogmática los juristas siempre han tenido bastante inconveniente para explicarla, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que se entiende que aún el ideal reformista tiene límites para lo que pueda hacerse durante la ejecución de la pena. Digamos, los tratamientos, cualquiera sea la forma que los pensemos, no pueden ser impuestos, no pueden ser obligatorios, tienen que ser ofertas que se le hacen al sujeto. Pero eso es para evitar, ¿no es cierto?, esta forma en que en la ejecución penitenciaria muchas veces los informes técnicos criminológicos de los organismos de los servicios penitenciarios realmente hablan de un derecho, no de acto, sino un derecho penal de autor a la hora de hacer sus dictámenes, ¿no es cierto? Pero funcionaría como límite para decir que esto no se puede imponer, y si el sujeto no quiere someterse a ningún tipo de tratamiento, es algo que no puede hacérsele valer en contra. Ahí es otro aspecto. Pero el aspecto que me interesaba a mí es que en la misma matriz está esto de que ¿por qué nadie puede ser considerado una persona que no puede ser reformada? Y la idea es esta, y es algo parecido a lo que la Corte Suprema sostuvo ya en Maldonado y en Gramajo cuando declaró la inconstitucionalidad del 52 y de la perpetua para los menores, cuando se habló de los pronósticos futuros de las personas, la peligrosidad entendida como un pronóstico futuro, decir que una persona está condicionada absolutamente a la comisión de delitos en el futuro significa desconocerle su calidad de sujeto y de persona, porque se está violando su dignidad esencial, que es reconocerle que siempre está dotado, por más pequeña que sea, de un ámbito mínimo de autodeterminación. Si le desconocemos ese ámbito de autodeterminación, lo suprimimos como sujeto y lo transformamos como objeto. Entonces, condenar a alguien a una prisión perpetua, de cumplimiento perpetuo, significa decirle: usted no es reformable, usted no tiene ni siquiera un mínimo de autodeterminación, usted no es un sujeto, usted es una cosa, es un saco que tiramos en un penal, ¿no es cierto? Ese sería el argumento con el que se trabajó para declarar esta inconstitucionalidad. En Córdoba también tuvimos precedentes que fueron muy interesantes, y también interesantes por cómo se generaron, porque fueron precedentes donde intervino el jurado popular amplio. A ver, fueron dos hechos de dos parejas jóvenes acusadas de matar a su bebé. Hechos muy cruentos, previstos, ¿no es cierto?, la posibilidad de la agravante por el vínculo, que no tiene la limitación de la libertad condicional, pero sí tiene la perpetua. Y curioso, en uno de los votos de la Cámara 11, el doctor Maggi, que acaba de fallecer, cuando funda el por qué, él empieza a sensibilizarse sobre la constitucionalidad de la perpetua. El principal argumento con el que él después lo acompaña con argumentos más de tipo jurídico es que, por no sé qué práctica de ese tribunal, que no es por lo menos la de mi tribunal, después que se delibera con el jurado popular y se declara acreditada la existencia del hecho, yo generalmente me retiro con los otros vocales técnicos a seguir deliberando las cuestiones que tienen que ver con la cuestión de la calificación y la administración de la pena. Parece que ellos siguen deliberando con los jurados populares, ¿no es cierto?, las cuestiones de la calificación de la pena. Cuando llegaron a la pena y plantearon la perpetua, él hace referencia en su voto que se produce una sensación de clamor general de todos los jurados populares, que les parecía que esto era totalmente desproporcionado para estas jóvenes parejas. El tema es que
se llegaba a la conclusión de que era un homicidio doloso, pero era por dolo eventual. Entonces esto de que no había habido un dolo directo y eran golpes no muy contundentes, bueno, la cuestión es que eso sensibilizó al jurado y entonces se declaró la inconstitucionalidad de la perpetua para el agravante del vínculo. Esto fue casado por el fiscal, ¿no es cierto?, y fue rápidamente revocado por el Superior Tribunal. Pero lo interesante de la revocación del Superior Tribunal de mi provincia, que fueron dos casos, se llama Rosas Romina del año 2010 y Bachetti Sebastián también del año 2010, son dos parejas calcadas, ¿no?, acusadas de matar a su bebé, que si bien revocaron la declaración de inconstitucionalidad de la prisión perpetua, lo hicieron fijando ciertos estándares que debía cumplir la prisión perpetua para ser constitucional. Y eso es lo que realmente hemos utilizado nosotros cuando declaramos la inconstitucionalidad. Ustedes saben que uno puede aplicar estándares internacionales, estándares de la Corte Suprema, pero en los estados provinciales también tenemos que aplicar los estándares locales, porque además, si no lo hacemos, muy probable que nos revoquen nuestra resolución. El estándar que fijó el Superior Tribunal en aquel momento me pareció interesantísimo y me pareció que era de aplicable al caso que nosotros resolvimos, porque dijo: la prisión perpetua solo es constitucional en tanto y en cuanto exista la posibilidad de su flexibilización en la individualización ejecutiva de la pena. Es ahí en donde existen, en primer lugar, vinculado a la progresividad, que estaba haciendo referencia recién nuestro colega de Brasil, la posibilidad de las salidas transitorias, que para las perpetuas está prevista a partir de los 15 años. Y por supuesto después la libertad condicional, que era, en este caso no eran reincidentes estas dos parejitas jóvenes de padres, y tenían esa posibilidad. A partir de ese estándar, en estos casos en que se limita la libertad condicional, la prisión perpetua se vuelve una prisión de por vida. Entonces, evidentemente, no habiendo ninguna posibilidad de flexibilización, devenía como consecuencia lógica, ¿cierto?, sin mucho esfuerzo, aplicando el precedente local, la declaración de la inconstitucionalidad. Yo me he animado a ir un poco más, ya no es la cuestión del caso que tuvimos que resolver, sino que también a otras limitaciones un poco, diría, frente a las perpetuas. ¿Por qué no analizar también el 14 del Código Penal, originario, es decir, en donde la reincidencia opera como límite a la libertad condicional para las prisiones perpetuas? La verdad, la calidad de reincidente ya no vincula a un delito hediondo, sino que puede ser un delito antes, a cualquier, en realidad está vinculado al que hay una condena anterior, más que a un delito hediondo, ¿no es cierto? Y eso solo ya inhabilita que era el caso que resolvió la Corte, Jiménez, que le hice referencia reciente, era un homicidio agravado común. La verdad, no veo razones para no hacer el mismo argumento de invalidez constitucional para la prohibición de la libertad condicional para los condenados a perpetuas que han sido declarados reincidentes. No la veo, pero me gusta ir un poco más allá también, porque digamos, también pensando en la declaración de inconstitucionalidad como la última ratio, de analizar en qué medida ese artículo 14 no ha sido modificado, derogado, aunque sea tácitamente, por el régimen de la 24660, y eso me parece que la apuesta, digamos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista procesal, el remedio de una aplicación de una ley que yo interpreto más benigna posterior es un remedio que no requiere de recursos de revisión, generalmente puede ser un incidente de ejecución que resuelve el propio juez de ejecución, y según los dispositivos procesales de algunas u otras provincias, puede ser el juez de sentencia, o a veces he visto que tienen la competencia ambos, el juez de sentencia y el juez de ejecución. Entonces, por un mero incidente de ejecución se puede hacer el planteo sin necesidad de estos recursos de revisión. Y ahí, ¿en qué? La tesis es plantear que la ley 24661, en su régimen integral, cuando fue dictada en el año 96, implicó una derogación tácita de muchas normas, entre esas normas el artículo 14 que limitaba a los reincidentes la libertad condicional. Los argumentos están vinculados en la redacción del artículo 1. Primero, entender que el artículo 1 es una reglamentación de la garantía que establecida por la Convención Americana, incorporada como norma de rango constitucional. La pena, la finalidad esencial es la reforma, pensar en la reinserción. El artículo 1, cuando dice la finalidad de la pena privativa de libertad, en cualquiera de sus modalidades,
estos pueden ser perpetuas o temporales, es lograr la reinserción, además de estas otras cuestiones vinculadas a la comprensión de la sociedad, ¿no es cierto?, que es muy difícil ver en estos proyectos que aparecen, ¿no es cierto?, más que comprensión, parece ser que lo que se busca es satisfacer la venganza, más que contribuir al objetivo que la ley penitenciaria establece. Entonces, la verdad, pensando, digo, ¿por qué no puede haber una derogación tácita? Es una ley posterior que está regulando una cuestión constitucional, ¿no es cierto?, y lo está haciendo de manera incompatible con lo que está resolviendo el artículo 14. Yo no le veo mucha dificultad, me podrán contestar, pero a ver, en el propio artículo 17 de la Ley de Ejecución Penitenciaria prevé expresamente las salidas transitorias para los condenados a perpetua, sin hacer distinción de delito ni circunstancias del autor. El propio artículo primero, cuando establece esta finalidad de ejecución de la pena, lo hace sin hacer distinción de clase de delito y sin hacer tampoco distinción sobre las calidades del autor. En este caso sería la calidad de reincidente. Entonces, ¿dónde está la dificultad de entender que esto tiene un efecto derogatorio? Y ya con esto voy terminando. Generalmente esto de las derogaciones tácitas requieren cierta comprobación. Bueno, el argumento de derogación tácita diría que hay varios artículos del Código Penal, de la parte general, que han sido pacíficamente considerados derogados por una legislación por la 24660 por ser opuesta. Y el artículo 6 y el artículo 9 que regula, por ejemplo, las cuestiones del trabajo obligatorio, ¿no? Por las normas de la 24660 se consideran que están derogados, ¿no? Y esto en cualquier texto, un código, comentario, ¿cierto?, del Código Penal, esta es la opinión que aparece. ¿Por qué el 6 sí? ¿Por qué el 9 sí? ¿Por qué no el 14? ¿No? La verdad, no veo muchas... Otras cuestiones. El propio 17 prevé también las salidas transitorias, si bien no distingue reincidentes, pero sí se la prevé a los multireincidentes, ¿no es cierto?, por el artículo 52, ¿no es cierto?, y prevé que a los 3 años de comenzar el accesorio por tiempo indeterminado existe la posibilidad, ¿cierto?, de las salidas transitorias. Y después al final, creo que es el artículo 228, sí, el artículo 228 de la Ley de Ejecución Penitenciaria, el legislador cuando dictó la ley dijo que después había un plazo de 1 año para que el Ministerio de Justicia se reuniera con las jurisdicciones provinciales a revisar la legislación nacional y los decretos y legislaciones penitenciarias para acordarlas, acomodarlas a la ley. Lo cierto es que esas reuniones no se hicieron mucho, y si ya pasó ese tiempo y no se acordó y no se reformó, ¿por qué no pensar que está derogado el 14? A ver, y para ir cerrando, y no voy a tener tiempo de hablar del régimen de menores porque ya se me acabó el tiempo, lo cierto es que creo que el problema de fondo es un problema social y cultural, ¿no? Las normas son instrumentales. La interpretación que yo estoy proponiendo es una interpretación constitucional. Interpretar la ley 24660 conforme a los parámetros de la Constitución, que nos eviten, primero, el problema de declararla inconstitucional. Segundo, es una interpretación que está integrando la garantía y al mismo tiempo está previniendo que sigan subsistiendo en el país penas como este señor Jiménez, que estuvo 45 años cumpliendo una pena, ¿no? Que son, mire, esto trasládenlo al régimen de menores, porque ahí tenemos menores, ¿no es cierto?, con penas perpetuas, ¿no? Entonces, me parece que el problema de fondo es más bien un problema cultural y social, ¿no? Una sociedad que tiene pulsiones autoritarias muy fuertes, ¿no? Y que creo que no hay que menospreciar los efectos que dejó la dictadura de la larga en este país, porque creo que eso ha contaminado no solo a los operadores estatales que quedan de aquellas épocas y cuyas prácticas se van transmitiendo, ¿no es cierto?, de generación en generación, sino también ha producido pulsiones autoritarias muy fuertes dentro del seno de la sociedad, y sociedad con tejidos sociales muy desintegrados, agravado con todo lo que fue luego, ¿cierto?, las políticas neoliberales y el deterioro que se produjo en este país y que pareciera ahora que es sálvese quien pueda, ¿no? Es un individualismo llevado hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y en ese sentido creo que los que trabajamos en el Poder Judicial hemos quedado como descolocados frente a estas demandas de seguridad, frente a esta sobreactuación punitiva de los poderes legislativos, frente a estas desproporciones, frente a esto de que la justicia se transforma en una puerta giratoria. Nosotros que miramos las convenciones, que interpretamos las normas, que tratamos de mantener los valores que las inspiran, la verdad que hemos quedado fuertemente descolocados. Bueno, muy bien, muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes. Yo me voy a quedar simplemente con una parte de la exposición de mi predecesor, que es en realidad mi propia interpretación sobre lo que son los delitos aberrantes, y la interpretación que hago es que los delitos aberrantes son los crímenes de lesa humanidad. Así que mi descripción va a ser un tanto acotada a cuáles son las consecuencias de la ejecución de la pena en condenados por delitos de lesa humanidad. Adelanto que creo que no debe haber ningún tipo de diferenciación en cuanto al régimen de ejecución penal de los crímenes cometidos por lesa humanidad y el resto, pero se han presentado en el último tiempo algunas cuestiones que tal vez nos pueden permitir la posibilidad de enfrentar un debate en torno a algunas cuestiones vinculadas a este tema. Previo a eso, el agradecimiento a los organizadores, en especial a Sergio Delgado y a todo el equipo del CEP. Y para hacer una pequeña introducción al tema, creo que es casi una obligación, al menos, tener en cuenta de que estamos hablando de un fenómeno bastante reciente, ¿no? Tengamos en cuenta que recién en 2003 la ley 25779 declaró insalvablemente nulas las leyes de obediencia debida y punto final, por las cuales prácticamente se habían terminado los juicios por los delitos cometidos durante la última dictadura militar. Luego de ello, 3 fallos fundamentales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Arancibia Clavel, Simoni El Cerro y Maceo, declararon en 2004, 2005 y 2007, el primero, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, una calificación que la Corte Suprema tomó como una decisión política para no entrar en la discusión restrictiva del delito o el tipo de genocidio. El segundo está vinculado a la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia y punto final y la declaración de constitucionalidad de la ley de 2003, la 25779, y el tercero, la inconstitucionalidad de los indultos, particularmente el indulto más cuestionado por los organismos de derechos humanos en torno a el indulto a los militares, el decreto 1002 del año 89, si no me equivoco, que es el que prácticamente les permitió salir en libertad absolutamente a todos y suspender o terminar los procesos que estaban abiertos en ese entonces. Bien, este es prácticamente el punto de partida desde el que iniciamos para empezar a pensar en condenas por delitos de lesa humanidad, ¿no? Es algo bastante nuevo, bastante propio en el contexto argentino, digamos. Hubo algunos juicios anteriores que fueron obviamente históricos. El juicio de las juntas marca un punto, un hito fundamental en la historia de nuestro país. Tuvo las consecuencias después de estas 2 leyes que lo limitaron. Por supuesto hubo juicio de Nuremberg y otros, pero tienen algunas cuestiones vinculadas a cómo fueron compuestos y demás, que tal vez no las tienen los propios argentinos, así que estamos hablando de un fenómeno bastante propio de nuestro país. Bien, reabiertos los juicios, tal vez el único detalle es que los únicos juicios que se siguieron en todo este tiempo, desde el 83 en adelante, fueron los de sustracción y sustitución de menores, que eran los que no habían estado incorporados en estas leyes, pero el resto habían quedado prácticamente finiquitados, terminados, suspendidos, archivados. Después de estos fallos comienza nuevamente una apertura de los juicios de lesa humanidad. La Corte Suprema abre una unidad específica de seguimiento de los juicios de lesa humanidad, el Ministerio de Justicia hace lo propio, la Procuración General tiene también, tenía una unidad de asistencia que ahora se transformó en Procuraduría. Todos ellos siguen los casos de los juicios de lesa humanidad, y de ahí es prácticamente el fenómeno que voy a hablar y de qué universo de casos estamos hablando. Según las indicaciones de la unidad de asistencia de la Corte Suprema y de la Procuraduría de la Procuración General contra los Crímenes de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación, estamos hablando hoy de un universo de casos de condenados totales en el país que son 427 personas. O sea, en un universo de un sistema federal con 10.000 presos y un universo nacional en el que no sabemos exactamente el número de presos que tenemos, pero podemos intuir que tenemos alrededor de unos 60.000 o 70.000 presos en todo el país. Realmente muy llamativa la explicación del número del Estado de San Pablo. Para nosotros esto ya es una barbaridad, ¿no? El número de presos que tenemos es una barbaridad en 45 millones de personas. Lo cierto es que estamos hablando de 427 personas
condenadas por delitos de lesa humanidad. Es decir, estamos hablando de un 4,5%, máximo es un poco menos en realidad, por ciento de personas privadas de libertad en el ámbito del sistema penitenciario federal que están condenadas por estos delitos. Procesados, según los informes que acabo de denunciar, hay 1.049 personas y 71 prófugos, algo que voy a retomar después, especialmente por el caso de las 2 prófugos de San Juan del Hospital Militar, por el planteo propio que voy a hacer en esta exposición. O sea que estamos hablando, en el 2013, solo para completar los datos, hay un registro de 56 condenas de cumplimiento efectivo y 12 causas de lesa humanidad en trámite en todo el país en este momento. O sea que estamos hablando de alrededor de 519 personas que están efectivamente en la cárcel, según el informe de la Procuración General de la Nación. De todo este número que di, solo 519 están en la cárcel y hay alrededor de unos 300 arrestos domiciliarios y 45 absoluciones como consecuencia de estos juicios llevados adelante. De este número, en realidad, es simplemente una estimación. ¿Por qué? Porque sin perjuicio de aquellos que están en arresto domiciliario, que están por una disposición judicial, y los prófugos, lo cierto es que de las personas que están privadas de libertad, no todos están con prisiones de tantos años como para decir que el cumplimiento efectivo se mantendrá, por ejemplo, en los próximos 2 años. Hay condenas de 3 años, de 5 años, de 7 años, de 10 años, digamos, no son todos como uno imagina o tiene el imaginario general, que son todas prisiones perpetuas. No es así. Sin perjuicio de que hay muchas prisiones perpetuas, hay un número significativo que tiene unas condenas de ejecución, de cumplimiento efectivo, pero que en el pronto lapso, digamos, en el transcurso del tiempo normal, puede acceder a salidas transitorias o libertad condicional, normalmente como cualquier otra persona, y es lo que corresponde. Sin perjuicio de eso, digo, el número debemos pensar que es tal vez un poco menor del que estoy hablando. ¿Por qué? Porque tenemos multiplicidad de condenas a las mismas personas. Tenemos, además, personas que se fueron muriendo en los procesos. Personas que fueron condenadas y se fueron muriendo después. O sea que estamos hablando, y todo esto es un contexto, sencillamente para entender que estamos hablando de una población penal completamente anómala. O sea, no es la mayoría de los presos que están condenados por lesa humanidad, y sin perjuicio de eso, vuelvo a dejar aclarado, le corresponden los mismos derechos que a todas las demás personas privadas de libertad. Bien. Pero dije que es una situación de una población penal anómala. Anómala porque los delitos que cometieron son distintos o podríamos llamar aberrantes en diferenciación al resto. No, es anómala sencillamente porque son una población penal reducida en comparación al resto, pero particularmente se diferencian por una circunstancia que tiene que ver con la naturaleza y el tiempo. Particularmente son una población diferenciada porque tienen una edad distinta a la población penal general del país. Me atrevería a decir de toda Latinoamérica, y no me animo más, pero hasta ahí seguro. La población penal del país, en términos generales, oscila en personas de bajos recursos, generalmente jóvenes, hombres, entre 18 y 35 años. Zaffaroni diría, ¿y por qué? Y porque después se les cae la etiqueta y entonces ya pasan a otro plano, terminan en otros lados. Pero sin perjuicio de eso, lo cierto es que esta población penal tiene una edad que oscila entre 60 y 90 años. Y de acá voy a derivar particularmente las problemáticas específicas en cuanto a la ejecución penal que tienen que ver con cuestiones derivadas propiamente de la edad y no solamente del delito que cometieron. La primera es que pareciera ser que el primer problema es un problema en cuanto al derecho a la salud. O sea, una persona entre 60 y 90 años muy probablemente tenga algún tipo de afección de salud que necesite ser cuidada, atendida en urgencia absoluta. Esto reduce, y este era el otro de los temas, el número que acabo de decir al principio. Lo cierto es que acá hay muchos jueces de ejecución penal, lo saben perfectamente, pero es algo sabido. Muchas de las personas que han sido condenadas a prisión efectiva están internadas en distintos hospitales, intramuros, extramuros,
ahora ya no militares, antes también militares, no militares, públicos, privados, etcétera. El caso, si quieren, más conocido es el caso de Patti, que está internado en una clínica privada, como corresponde, con toda la atención, con todos sus derechos y garantías. Pero básicamente hay un problema por una cuestión etaria que está vinculado al derecho a la salud. ¿Qué podemos responder en cuanto a eso? Que todos tienen derecho a que se garantice su salud en los mejores términos. Así fue como normalmente los jueces de ejecución y cualquier tribunal les ha otorgado, ¿sí?, normalmente las salidas a los distintos hospitales. Dije que iba a volver un poquito en este tema porque esto es lo que ha pasado hasta hace un mes. ¿Sí? Hace un mes, 2 personas condenadas en la provincia de San Juan por crímenes de lesa humanidad fueron al hospital militar y se fueron, caminando amablemente. Bien, entonces esto generó también otras cosas que me gustaría que después pensemos o discutamos juntos, que son algunas restricciones, una resolución del Ministerio de Justicia que dice que se les prohíbe a las personas condenadas por lesa humanidad ir a hospitales militares, a donde se pueda todavía interpretar que existe algún tipo de camaradería, etcétera. Bueno, hay alguna restricción en cuanto al lugar en el que deben ser atendidos. Pero es simplemente esto que voy a volver a traer después. El segundo tema, que es un tema que sí tiene que ver por el delito cometido, o tal vez por el escalafón propio que tenían previo al delito que cometieron, que generalmente son personal del ejército o de las fuerzas de seguridad, está vinculado en cuanto al lugar de alojamiento. Es un problema de verdad que se ha planteado desde muchísimos aspectos y que ha llevado a alojar a las personas en Campo de Mayo cuando todavía no era unidad del Servicio Penitenciario Federal, con algunas consecuencias como el suicidio de una persona, etcétera. Alojarlos dentro del Servicio Penitenciario Federal, o sea, le pusieron a Campo de Mayo unidad del Servicio Penitenciario Federal y lo siguieron alojando ahí. Básicamente eso es lo que sucedió en un principio. Tomar la decisión de alojarlos en los pabellones conocidos por todos como los pabellones de fuerzas de seguridad generó otros problemas, que es que como tenían rango militar podían darle órdenes absolutamente a todos los que estaban ahí, eran los jefes, de verdad. Sí, hubo presentaciones en ese sentido. Y tal vez el hecho más grave de todo esto que estoy contando es que el que ocasionó justamente la salida del último director nacional penitenciario, que fue por haber estado todos, por ejemplo, en un pabellón de lesa humanidad, era así como se llamaba, ni siquiera de fuerza de seguridad, sino exclusivamente de lesa humanidad, mantenían las jerarquías, pero además le daban órdenes al director del complejo penitenciario, lo que hizo que cuando un juez le pida informe respecto de los números telefónicos que utilizaban en el pabellón, diga unos distintos a los que efectivamente eran y todos sepamos lo que pasó después. Además de que lo echaron al último director penitenciario del Servicio Penitenciario Federal, desapareció Julio López. Estaba vinculado con esa causa. Entonces, realmente los problemas de alojamiento por delitos de lesa humanidad han sido unos problemas que han traído consecuencias graves y hoy en día todavía siguen trayéndolos en el sentido de que también se ha pensado en alojarlos con la población penal. ¿Por qué? O sea, si son delincuentes comunes, ¿no? No son presos políticos. ¿Por qué tienen que estar en un pabellón distinto? Y lo cierto es que esto también trajo aparejada algunas cuestiones de la propia población penitenciaria, penal, quiero decir, que no quiere estar alojada con los presos de lesa. No quieren. Hicieron presentaciones judiciales, informales, o sea, de verdad. Llegan notas en las que dicen que ellos no quieren. Hubo planteos inclusive diciendo que ¿por qué un preso de lesa iba a tener más derechos que los propios presos por estar en pabellones diferenciados, fuera del cordón perimetral de seguridad y cuestiones vinculadas a este sentido? O sea que los problemas de alojamiento son problemas reales que todavía se presentan hasta el día de hoy. O sea, se les fue tratando de ir buscando algún tipo de solución. No quedan dudas de que están en cárceles comunes, pero todavía igual el alojamiento es un alojamiento diferenciado. Si fuera un alojamiento diferenciado por cuestiones de edad, como existió en su momento el viejo Matías, etcétera, a nadie se le ocurriría pensar que es un problema. Pero por estas cuestiones que les estoy comentando, ha sido por lo menos un problema real. Ha sido un problema real. Y el tercero, que es el que traigo a discusión, que ahí es a donde me gustaría tirarles la pelota, por decirlo de alguna manera, es el que estaba vinculado a la educación superior. ¿Sí?
La Universidad de Buenos Aires, en un caso concreto en donde 3 condenados, y creo que había procesados también por delitos de lesa humanidad, hizo un planteo en la facultad de solicitos ser inscriptos en las carreras de filosofía y, si no me equivoco, de sociología de la Universidad de Buenos Aires para cursar las carreras mientras estaban detenidos. Y lo que sucedió es que hubo un planteo de esas facultades al Consejo Superior solicitando que no sean incorporados como estudiantes, que ni siquiera sean inscriptos como estudiantes en esas carreras, por distintos argumentos, entre los que yo voy a pasar a dar los que yo creo que son valiosos. El primero estaba vinculado con la esencia específica de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, como todos saben, tuvo una gran reforma, que fue la reforma de 1918, donde se definió que había un consejo tripartito de toma de decisiones en las que se reconocía una comunidad universitaria amplia que se da sus propias leyes, con autonomía y autarquía. Digamos, tiene un proceso de creación histórico que tal vez no es el que tienen todas las universidades. Sí, la Universidad de Córdoba, que es antecesora, por supuesto, ha sido pionera en estas cuestiones, pero digamos que no podríamos compararla, por ejemplo, con una universidad del conurbano en cuanto a la forma de creación. Lo cierto es que la Universidad de Buenos Aires es una comunidad universitaria que se sintió completamente afectada y agredida por el proceso de reorganización nacional, por el último terrorismo de Estado. Desaparecieron estudiantes, desaparecieron docentes, desaparecieron no docentes, y sintió que esto era directamente, y además las personas que se presentaban y solicitaban este derecho, lo que estaban pidiendo era básicamente ser parte de esta comunidad. Entonces la comunidad, casi en una comparación con la comunidad internacional, dijo: me estás agrediendo permanentemente, además tenés una tesis negacionista y yo encima te tengo que decir sí, vení a estudiar conmigo alegremente, mientras vos me estás diciendo que mañana puedo desaparecer. Básicamente, un planteo como esto, que lo estoy realmente haciendo un reduccionismo casi absurdo, pero para que tengan en cuenta cuál fue la discusión. En la Universidad de Buenos Aires, el Consejo Superior decidió no inscribir a estas 3 personas. Bien. Sin perjuicio de que la educación universitaria podríamos discutir si es parte del derecho a la educación básica, etcétera, etcétera. Yo creo que todos tenemos el derecho a tener también una educación universitaria libre y gratuita para todos y para todas. Pero sin perjuicio de eso, lo cierto es que el planteo que yo en su momento... ¿Cómo? Que en su momento había hecho, en la provincia de San Juan justo, era qué pasaría si una persona condenada por delitos de lesa humanidad solicitaba ser atendida en un X hospital y ese hospital se negara porque hubo, no sé, personas que desaparecieron y por la tesis negacionista y demás, y tratando de pensarlo lógicamente para ver si efectivamente hay una restricción o no de un derecho. Y mi respuesta personal había sido que yo creo que si se satisface el derecho en las mismas proporciones, medidas y cuidados en las que se podría satisfacer en esa circunstancia, efectivamente estaría satisfecho el derecho. O sea, ¿hay un derecho a estudiar en un determinado lugar o hay un derecho a estudiar? Esa era mi pregunta. Bueno, lo cierto es que nunca pensé que se iban a fugar 2 personas del hospital militar y que iban a salir todas estas resoluciones posteriores que también implicaron algún tipo de restricción, pero que todavía nadie se ha preguntado si hay una restricción o no al derecho a la salud. Bueno, básicamente este es mi planteo. En realidad es una pregunta, es una reflexión que implica pensar si es o no una restricción específica en una cuestión determinada, una restricción al derecho de ejecución penal de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los expositores y vamos a comenzar con las preguntas.
¿Sabe? Me parece interesantísimo. Yo pido disculpas por no conocer los precedentes, pero lo cierto es que eso habla de una magistratura que tiene un compromiso, digamos, con las normas, que no vaya más de repetirlas cuando va a la entrevista del Consejo de la Magistratura para ser juez, sino que también para hacerlas y fundar sus resoluciones, ¿no? Tenemos una llave. Presurosa, no sé. O sea, tal vez si fuera demasiado apresurada no sería muy buena. Tal vez me divague un poco con la respuesta, pero básicamente creo que se están tratando de buscar algunas soluciones a estas cuestiones. Me parece que es muy importante la capacitación de los servicios penitenciarios en derechos humanos para que entiendan que algunas cuestiones que toman como jerarquías o esta caracterización como de presos políticos vaya siendo un término, digo, que desaparezca como la teoría de los dos demonios, por decirlo de alguna manera, pero no creo que sea de un día para el otro. Creo que la desmilitarización de los servicios penitenciarios sería fundamental para que esto deje de suceder, o sea, y creo que la sindicalización de los penitenciarios también, como una forma de reivindicación de sus propios derechos, también haría que puedan jerarquizarse, prestigiarse y reconocerse como personas con todos sus derechos para que no tengan que estar cercenando los de los demás, o sea, pero bueno, no es difícil, en poco tiempo no sé si se puede hacer. Yo creo que se están probando distintas posibilidades, tratando de ver cuál es la mejor, pero yo creo que hay una urgencia, que es que hay condenados por lesa humanidad y hay que resolverlo. Y que la verdad los casos que conté son reales y son gravísimos. O sea, las consecuencias de haber tomado cada una de esas decisiones fue tremendamente grave. Pero no sé. Si me permitís. Sí, ahí me parece que el problema no son los presos. Hay que empezar a decir las cosas como son, digamos. La asignatura pendiente de esta democracia, que ya lleva más de 30 años, digamos, me parece que son las fuerzas de seguridad. Me parece que esa es una asignatura pendiente y que hay que dejar de mirar a otro lado. Hay que profesionalizarlas, dignificarlas, dejarles posibilidades de que se tengan algún tipo de representación, puedan negociar sus condiciones de trabajo. No digo que se agremien, pero que algún tipo de... Y esta cosa vertical para... me parece que no va, porque no va con lo que es un sistema de profundizar la democracia y la participación en las instituciones. Y el otro aspecto me parece que tiene que ver hay como un negocio, hay como un discurso que es como contradictorio, digamos. Yo quiero tener servicios penitenciarios que sean respetuosos de los derechos humanos, pero al mismo tiempo necesito policías duras para reprimir el delito. Me parece, y entonces recién conversábamos con una de las personas que van a estar con ustedes, que preside el Comité contra la Tortura. ¿Y qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en Argentina? Y bueno, pasan muchas cosas, pero lo cierto es que yo, ¿cómo pretendo ser electoralmente un gobernador, un presidente que mano dura, ¿no es cierto? Y quiero que las fuerzas de seguridad sean respetuosas de los derechos humanos? Me parece que ahí hay como un mensaje contradictorio que no es simple, no es sencillo, y es un proceso largo, porque esto ya hemos dejado pasar demasiado tiempo sin hacer cosas de fondo, ¿no?
partir del artículo 53 del Código Penal, y entonces también, sin declarar la inconstitucionalidad, uno aplicaba analógicamente la posibilidad de libertad condicional que para los multireincidentes trae el artículo 53 del Código Penal, y entonces podía también una persona declarada reincidente y condenada a prisión perpetua otorgarle libertad condicional. Si no, la expectativa sería tiene que volver a cometer muchos delitos para convertirse en multireincidente, y entonces sí, no, como esa no podía ser la interpretación razonable, podía ser una solución. Después tenía preguntas para los SECAN, que yo no sé si pude escuchar totalmente la intervención, pero no me quedó claro si en el caso de los delitos hediondos, en la última redacción, está prevista también la posibilidad que puedan por redención reducir los dos quintos, es decir, reducir los términos de cumplimiento, y si además también ha habido planteos de inconstitucionalidad respecto de la actual redacción de la ley, así como hubo planteos de inconstitucionalidad sobre la primera versión. No recuerdo. Sí. Y mientras sube los SECAN, yo podría conversar toda la noche sobre el tema. Lo primero que quiero decir, y sí me parece importante decirlo públicamente, es el Ministerio de Justicia, en la resolución que saca sobre las cuestiones de salud, empieza partiendo de una cosa que no existe, que es el Hospital Penitenciario Central. No hay un hospital adentro de la cárcel. Tenemos algo que parece un hospital, pero que no funciona como hospital. Es un mero dispensario. No hace, la verdad es que los casos agudos penitenciarios, acá y en todos los países del mundo, se atienden afuera de la cárcel. Los hospitales penitenciarios fracasan por lo mismo que fracasó el de la Unidad 1. Cuando operaban gente adentro de la cárcel, hubo un motín cuando hubo muertos. Muertos de quirófano por ahí normales, pero genera motines. Entonces no hay posibilidad de atender adentro de la cárcel la realidad hospitalaria de los casos agudos. El problema acá por ahí era otro, que no eran casos para ir a un hospital, era algo para hacer en consultorio, era tratamiento psiquiátrico lo que necesitaban estos pacientes. Era otra situación. Y bueno, podemos seguir hablando horas enteras sobre los otros temas. Lo que el Supremo Tribunal Federal ha declarado inconstitucional por su último fallo fue que la ley de los crímenes hediondos, que fue alterada para prever que el régimen inicial de cumplimiento es el cerrado, también es inconstitucional, cuando la condena es inferior a 8 años. O sea, es un segundo pronunciamiento de inconstitucionalidad sobre lo mismo texto legal, ya alterado por cuenta de la primera declaración de inconstitucionalidad. Yo quería agregar algo, no del tema tuyo, pero sí vinculado al tuyo. Ustedes, en los precedentes que has citado, has hablado de cómo se ha custodiado el principio de judicialidad de la pena y de individualización judicial de la pena, llevándolo hasta la etapa de la ejecución penal. Porque generalmente, tradicionalmente, se lo ha extendido hasta el momento de la individualización judicial, el momento de individualizar la pena. En Argentina nosotros, en los programas de Derecho Penal de las facultades, cuando hablamos de las garantías constitucionales, ponemos el principio de la judicialidad de la pena. Y lo planteamos como una garantía, si bien no surge del texto expreso, pero sí surge de la división de poderes del sistema republicano, y que son los jueces los únicos que pueden individualizar la pena. En Brasil creo que tienen el límite de 30 años de prisión a nivel constitucional. No hay prisión perpetua. Pero de todas maneras es interesante esto que él ha planteado, pues yo no creo que se requiera una modificación de la Constitución ni una explicitación del principio de judicialidad de la pena llevado al momento de la ejecución. Tiene que ser un principio que se deduce del sistema republicano de gobierno. En ese sentido, el TOC 1 de la ciudad de Córdoba fue quizás uno de los pioneros que declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 para los reincidentes, y uno de los argumentos fue precisamente ese, que no se permitía al juez individualizar la pena en el momento de la ejecución al negarse la posibilidad de una libertad condicional, y podía tratarse de un interno que era prácticamente un santo, ¿no es cierto?, y que estaba y no podía ni siquiera entrar a tratar la cuestión. Entonces, ni siquiera entrar a analizar el comportamiento y la progresividad fue lo que el Tribunal Oral 1 de Córdoba consideró que violaba el principio de individualización judicial de la pena y lo declaró inconstitucional, sin entrar a analizar los cuestionamientos viejos que se le han hecho en los 50 del non bis in idem, sino que fue precisamente esto, profundizar la garantía de la individualización judicial llevada hasta el momento de la ejecución, para las perpetuas y para las temporales, porque acá eran todos casos de penas temporales, no eran perpetuas.
complemento. En Brasil, yo no sé cómo es en Argentina, es pacífico, hasta mismo para la doctrina tradicional, que la individualización tiene 3 etapas. La legislativa, cuando el juez aplica la condenación, y en la ejecución de la pena. Son 3 momentos distintos, son 3 posibilidades distintas de reexaminar la situación del condenado. En la ejecución penal es común hoy en Brasil, por ejemplo, hay el artículo 117 de nuestra ley de ejecución penal que dice que el condenado en el régimen abierto puede recibir del juez en determinadas circunstancias la detención domiciliaria, la reclusión en domicilio. Hoy la jurisprudencia y los jueces de ejecución están extendiendo este artículo también para aquellos que están a cumplir pena, condena en el régimen cerrado, por ejemplo, cuando están enfermos o con discapacidades, y el decreto presidencial de indulto, que es anual, no prevé exactamente la situación de la persona. Entonces, la individualización de la pena también se da en nivel de ejecución de la pena, es muy frecuente. Coincido, Sergio, los hospitales no son hospitales en las cárceles. A lo sumo serán salitas de emergencia, pero tal vez, es para discutir, pero está bueno pensar que pueden satisfacer su derecho a la salud en un lugar donde todavía no le sigan diciendo comandante o jefe o lo que sea que suceda en estas estructuras militarizadas que también se reproducen en los hospitales. Tal vez esa es una de las cuestiones. De todos modos, me sorprende que nadie piense que lo que yo sostuve es una posición parecida a la de derecho penal del enemigo. Digo, no es mi posición y yo soy defensora de lo que acabo de decir, pero por lo menos para que lo piensen, como una pregunta o como una posibilidad de debate, si restringir al menos el derecho en una circunstancia determinada podría implicar, llevado a su generalización, no en el caso concreto, a una posibilidad de un derecho penal del enemigo en el que hoy no dejen entrar a A y el día de mañana no dejen entrar a B. Solamente lo planteo, o sea, yo creo que en este caso, por la propia constitución de la universidad como comunidad universitaria y por la tesis negacionista, creo que está satisfecha la respuesta, pero no sé si es en todos los casos igual, solamente para plantearlo. Tenemos poco tiempo y muchas preguntas, así que tratemos de ser breves. Y les quiero comentar que tenemos a continuación el panel donde va a hablar el doctor Wang Jisoo. Va a haber una traducción simultánea y para eso quienes quieran tienen que retirar auriculares afuera y hay que dejar un documento previo. Así que, documento con foto. Bueno, documento con foto. Así que pasamos a la pregunta. Claudia estaba... El gancho, hemos estirado el gancho. Hemos tirado el gancho. No, en realidad en Maldonado, si bien se revocó la prisión perpetua, se dicta sentencia. Y los parámetros, sí, los parámetros hubo de mayoría y de minoría. La mayoría dijo apliquen las reglas del delito, la escala reducida del delito tentado, que eso no. Pero hubo otros miembros de la Corte que dijeron no, la perpetua sí, siempre y cuando se flexibilice. Y el artículo 13 flexibiliza. Y es ahí en donde, bueno, yo había preparado algo, pero simplemente se lo planteo. La Convención de los Derechos del Niño ha creado un comité de expertos que realiza recomendaciones en una circular, no me acuerdo el número, pero es del año 2007, expresamente se pronuncia sobre esa cuestión.
Primero, es decir, termina recomendando, dejen de insistir en la perpetua para los menores, pero dice, pero si hay perpetua para los menores, ¿no es cierto?, tiene que ser flexibilizada, pero no la flexibilización de los adultos, no es la flexibilización del artículo 13, es la flexibilización del artículo 25 de la Convención, que dice que debe ser reexaminada la situación de un menor que está institucionalizado periódicamente, y por lo tanto, ni los 31 años de la actual para una perpetua, ni los 20 de la vieja, 20 años para la libertad, ni los 2/3 que tenemos hoy también para las temporales son el tiempo razonable que la Convención está exigiendo. Es un tiempo muchísimo menor y no el tiempo que está previsto para los adultos. Ese sería el...
Gracias, Diego. Sí, yo creo que hay que plantearla. Tengo una posición tomada en este sentido por la Universidad de Buenos Aires y sé que los argumentos no son los más solventes, pero son los mismos argumentos utilizados a nivel de la comunidad internacional para perseguir los crímenes más aberrantes contra la humanidad. O sea, si empezamos a desarticular todo eso, estamos también en un problema. Digo, y no estoy hablando ideológicamente, estoy hablando jurídicamente. Por otro lado, yo quisiera contar cómo terminó esta historia, ¿no? Porque fueron 3 personas que presentaron ser inscriptos, pedidos para ser inscriptos en la Universidad de Buenos Aires, porque tenían muchas ganas de estudiar filosofía y letras y sociología, si no me equivoco, pero lo cierto es que frente a la negativa y la presentación y todo lo demás, nunca más se anotaron en ninguna otra universidad. O sea, no les interesaba satisfacer el derecho a estudiar en cualquier universidad, querían estudiar en esta universidad. Y mi pregunta, digamos, en cuanto a la ejecución penal era si el derecho que tenemos es hacerlo donde se nos dé las ganas o en la medida en que se den igualdad de condiciones, hacerlo donde lo podemos hacer. Por ejemplo, por una cuestión jurisdiccional. Estaban en Marcos Paz. La Universidad de Buenos Aires es la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene algunas subsedes, digamos, descentralizadas, pero lo cierto es que Marcos Paz y Ezeiza tienen universidades nacionales en las que se podrían haber inscrito, que tienen las mismas carreras. Exactamente. Bueno, yo creo que el planteo real es ese. ¿Qué hubiera pasado si fuera la única facultad del país? Pero la realidad es que en este caso no lo fue. O sea, y coincido, Diego, o sea, en todo, pero digamos, me gustaría traerlo como debate, ¿no? ¿Cuál es el límite? Traer estos ejemplos como para ver cuál es el límite o cuál es la efectiva garantización de un derecho en la ejecución penal, sea de lesa o no sea de lesa. Digo, y si mañana le dicen a los violadores que no pueden estudiar o no pueden ser asistidos en el hospital X, esa es la pregunta. Esta reflexión que parece la UBA, no creo que es el caso de la universidad, es hoy en día, no se puede ser para que hoy en día no es a delincuentes que no son delincuentes por el ¿no? Sea condenados por delitos que no son que no es tanto. No, bueno, ese era el problema justamente, que empieza a pasar esto. De todos modos, quiero agregar algo más en favor de la Universidad de Buenos Aires, porque soy un estudiante de la Universidad de Buenos Aires y tal vez me siento en la obligación por ser parte de esta comunidad universitaria. La Universidad de Buenos Aires creó UBA 22, UBA 21, donde pueden acceder. El Centro Universitario de Devoto es un modelo y un ejemplo, no para nuestro país, sino para el mundo. Digamos, no es que ha sido la política de la Universidad de Buenos Aires la restricción del estudio de las personas privadas de libertad. No requiere certificado de antecedentes, en absoluto. Lo que, digamos, a mí me gustaba o me parecía interesante plantear era justamente llevarlo a este extremo, porque después de estas cosas que parecían absurdas, como hace 3 meses cuando hice este planteo respecto del derecho a la salud, resulta que pasan. Y ahí es a donde nosotros, o los que tratamos de pensar la ejecución penal, nos tenemos que empezar a plantear qué pasa cuando uno lleva al extremo algunos argumentos, ¿no? Bueno, yo querría agregar que como profesor de la Universidad de Buenos Aires, como exalumno de la Universidad de Buenos Aires, quiero criticar a la Universidad de Buenos Aires por esta resolución que no comparto, me parece que es equivocada, porque la Universidad de Buenos Aires está tomando una decisión respecto de personas concretas a las cuales no dio oportunidad de descargo, no les hizo sumario, las imputaciones sobre los malos tratos que había respecto o las intimidaciones a los docentes que pudiera haber no fueron controvertidas, es decir, no se dio la oportunidad de que hubiera derecho a la defensa, es decir, los principios básicos que la universidad enseña a sus alumnos en las carreras de Derecho resulta que no se respetaron en el trámite ante el Consejo Superior y en una decisión adoptada por unanimidad por los decanos, firmada la primera decana que firma, la decana de la Facultad de Derecho, firmando esta resolución que aplica una sanción sin proceso. O sea, me parece que es totalmente
equivocado el criterio. Querría agregar que lamentablemente la tradición nuestra es que lo que se hace excepcionalmente después se extiende a la generalidad. Primer caso sobre eso, y voy a volver a hacer una denominación equivocada, tal vez porque alguien va a pensar que yo insisto en la teoría de los dos demonios o algo por el estilo, pero cuando la Corte Suprema de Justicia trató por primera vez el problema del plazo razonable, en el caso Firmenich, logró, leyó unos fallos mal del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dijo que el plazo razonable no podía estar en una norma absoluta y que tenían que interpretarlo el juez de la causa. Bueno, ese criterio y ese estándar aplicado al caso Firmenich hubiera dado que Firmenich tendría que haber estado en la cárcel. No se lo aplicaron al caso Firmenich, porque Firmenich lleva 14 años de un sumario abierto, una cosa rarísima, un proceso que era del año 74 y la Corte resolvió esto en el año 85. Pero ese estándar aplicado al caso Firmenich, que después triunfó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y signó la jurisprudencia de la Comisión Interamericana en los siguientes 20 años, se lo aplicaron a todos los detenidos comunes. Firmenich, al año, creo yo, estaba indultado por ese decreto. Lo indultó, que nadie cuestionó respecto, o por otro decreto que lo indultó. Bueno, es que el indulto de Firmenich nadie lo cuestionó. El indulto de Firmenich nadie lo cuestionó. Firmenich está en su casa o está en Barcelona enseñando como egresado de la Universidad de Buenos Aires y todos los demás argentinos han padecido esa jurisprudencia excepcional. Recientemente, hace ahora algún tiempito, la Corte Suprema de Justicia vuelve a fijar un criterio excepcional para los delitos de lesa humanidad en el caso Acosta. Terrible el caso Acosta, porque yo sumo la prisión preventiva y me da 13 años lineales, porque son 7 años en una causa, 6 años en otra, son 13 años lineales. Con la aplicación del cómputo privilegiado, que está derogado, pero corresponde aplicar en esos casos, son 22 años. Condenamos a prisión perpetua, ya tiene que estar pasado la libertad condicional. Y la Corte dice que eso no es desproporcionado. Y digo, y ese estándar lo está aplicando en un caso que yo sé que después ese mismo criterio se va a aplicar a casos tan graves como los de lesa humanidad. Como vos dijiste, los delitos de lesa humanidad son casos aberrantes. Y bueno, tenemos delitos aberrantes también, a los cuales le vamos a aplicar los mismos estándares. Nada más quiero decir, para dejar salvada mi posición y tal vez la de algunos que ya se cansaron y se fueron, pero que lo han dicho en su momento, yo creo que hay una diferencia entre Firmenich y los militares condenados por lesa humanidad. Firmenich no era el Estado. O sea, no puede cometer delitos de lesa humanidad. Habrá sido terrible, no sé, o sea, yo ni siquiera voy a decir que es por sostener o no la teoría de los dos demonios. Simplemente creo que jurídicamente no pueden ser catalogados como delitos de lesa humanidad porque él no lo hacía ni actuaba en función del Estado, ni por orden del Estado, ni con un grupo paramilitar relacionado con el Estado en absoluto. O sea que para mí no entra en la categoría. Firmenich es un preso común, exactamente como todos los demás. Y ¿sabes qué? Perdón, pero los presos por lesa humanidad son presos comunes también. O sea que ni siquiera cometieron delitos aberrantes, pero son presos comunes. Justamente lo que estamos discutiendo es eso. Si son presos comunes, pues no tienen el mismo derecho que todos los demás. Y después, respecto de las restricciones que pone la Corte Suprema, y sí, Sergio, estoy de acuerdo con vos. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Perdón, Dani, nos cierran el lugar. Tenemos para salir un minuto, tomar los auriculares con el documento y ya está empezando la ponencia del doctor Wang Shizu. Gracias.